Filosofía desatada. En un mundo donde el brillo de las luces del progreso ocultaba las sombras de la desigualdad, Jean-Jacques Rousseau alzó la voz para recordarnos que, quizá, el camino de la humanidad no siempre conduce hacia la virtud, sino hacia su corrupción. Así comienza la historia de un pensador que, desde su primer aliento, parecía destinado a ser un rebelde. Rousseau no nació en el seno de una élite ni con privilegios que lo protegieran. Su vida fue una batalla. Huérfano desde niño, criado entre la pobreza y las calles, y marcado por la indiferencia de una sociedad que lo trató como un extraño. Sin embargo, estas adversidades forjaron en él una visión única del mundo, un espíritu crítico y una pasión inquebrantable por la verdad. En Filosofía desatada, exploramos el carácter de este hombre extraordinario que, pese a su origen humilde y sus constantes tropiezos, se atrevió a desafiar las ideas predominantes de su tiempo. Mientras otros veneraban las ciencias y las artes como las joyas de la civilización, Rousseau las desenmascaró como máscaras de una corrupción más profunda. Y mientras el mundo celebraba el ascenso del hombre ilustrado, él clamaba por el retorno al estado puro de la naturaleza. A lo largo de esta introducción, veremos cómo los desencuentros de Rousseau con la alta sociedad parisina lo llevaron a rechazar su superficialidad, adoptando en cambio una filosofía que buscaba la autenticidad en su forma más pura. Sus ideas no solo inspiraron movimientos revolucionarios, sino que siguen siendo un faro en los debates modernos sobre igualdad, justicia y libertad. Si estás aquí, es porque también sientes esa chispa por cuestionar las bases de lo que parece incuestionable. En este canal, Filosofía desatada, nos encanta romper moldes y repensar el mundo con mentes brillantes como Rousseau. Si te apasiona esta forma de mirar la vida, asegúrate de suscribirte y acompáñanos en este viaje hacia lo esencial. En el corazón del pensamiento de Rousseau, late una idea provocadora y profundamente revolucionaria. El ser humano, en su estado natural, es bueno. No es un guerrero nacido de la brutalidad, ni un ser atrapado en la lucha por la supervivencia, como Hobbes proponía en su sombrío estado de naturaleza. Por el contrario, Rousseau imagina un mundo donde el hombre primigenio, al que llamó el buen salvaje, vive en armonía consigo mismo y con su entorno, guiado por el amor propio, un instinto básico de conservación y libre de las cadenas que la sociedad le impondrá más tarde. Para Rousseau, esta bondad natural no proviene de una moral aprendida ni de complejas leyes sociales, sino de la ausencia de corrupción. El buen salvaje no conoce el lujo, la ambición ni la necesidad de dominar a otros. Su existencia es sencilla y, en esa simplicidad, encuentra su virtud. Sin embargo, todo cambia con el surgimiento de la sociedad, que, lejos de perfeccionar al hombre, lo desvirtúa. La propiedad privada, el orgullo y la competencia transforman ese estado de equilibrio en una carrera por el poder y el reconocimiento. Es aquí donde Rousseau identifica el origen de las desigualdades que marcan nuestra historia. La visión de Rousseau sobre las artes y las ciencias es particularmente contundente. Contrariamente al optimismo de sus contemporáneos ilustrados, él las percibe como vehículos de corrupción. Las ciencias, aunque útiles, fomentan la ociosidad y el distanciamiento de lo esencial. Las artes, mientras tanto, alimentan un lujo vacío que erosiona la fuerza moral de los pueblos. Rousseau observa cómo los grandes imperios del pasado, desde Grecia hasta Roma, alcanzaron su decadencia en proporción directa a su refinamiento. Así, mientras la sociedad moderna celebra su progreso, él cuestiona si realmente hemos avanzado hacia una humanidad más plena, o si por el contrario, hemos perdido nuestra esencia. Para entender esta crítica en un contexto contemporáneo, basta con mirar nuestra relación con la tecnología. Si bien los avances tecnológicos han facilitado nuestras vidas, también han promovido una dependencia que nos aleja de lo natural. La comodidad del mundo digital, las redes sociales y el consumo desmedido, reflejan las preocupaciones de Rousseau sobre cómo el lujo y la ociosidad pueden debilitar nuestra libertad interior. Nos volvemos espectadores pasivos de nuestras propias vidas, entregados a un ritmo impuesto por la sociedad, mientras el ideal del buen salvaje, independiente y pleno, parece cada vez más lejano. Rousseau no se limita a criticar,
también nos invita a reflexionar. ¿Qué significa realmente el progreso? ¿Es la acumulación de bienes y conocimientos, o es, más bien, el retorno a una forma de vida más auténtica, donde la simplicidad y la conexión con nuestra naturaleza esencial prevalezcan? En este sentido, su pensamiento no solo dialoga con su época, sino que resuena con fuerza en nuestros días. Al seguir explorando sus ideas, descubriremos que su crítica a las instituciones y su búsqueda de un camino hacia la autenticidad no son un rechazo al hombre moderno, sino una invitación a replantear nuestra relación con nosotros mismos y con la sociedad que hemos construido. Y en este viaje hacia el interior, Rousseau nos desafía a recordar quiénes somos realmente antes de que las cadenas invisibles de la modernidad nos despojaran de nuestra verdadera libertad. Para Rousseau, la educación no es simplemente un proceso de transmisión de conocimientos, sino el arte de formar seres humanos libres y auténticos, capaces de desenvolverse en armonía con su naturaleza esencial. En su obra Emilio, o de la educación, nos presenta un modelo revolucionario que se aparta de las rígidas tradiciones educativas de su tiempo, y que aún hoy desafía los paradigmas de muchos sistemas de enseñanza. Su propuesta nos invita a reflexionar sobre cómo educar no solo la mente, sino también el cuerpo y el espíritu. Rousseau parte de una premisa fundamental: la naturaleza del niño es intrínsecamente buena, y la tarea del educador no es moldearla, sino protegerla. Por eso aboga por una educación negativa, un enfoque que no busca inculcar virtudes o verdades abstractas, sino evitar que el niño sea corrompido por los errores y vicios de la sociedad. Este concepto, lejos de ser pasivo, es profundamente activo y exige al educador un cuidado constante para que el niño desarrolle su potencial a través de sus propias experiencias y de un contacto genuino con el mundo. La formación que Rousseau propone se divide en 3 ámbitos esenciales. En primer lugar, la educación física, que se enfoca en el desarrollo del cuerpo y la salud, priorizando el ejercicio, la resistencia y la autonomía. Rousseau entiende que un cuerpo sano es la base para un espíritu libre. En segundo lugar, la educación moral, que no se basa en reglas impuestas, sino en el despertar natural de la conciencia. Aquí, el niño aprende a discernir entre lo justo y lo injusto, a través de vivencias y ejemplos prácticos. Finalmente, la educación política o civil, que prepara al individuo para vivir en sociedad, sin renunciar a su libertad personal, enseñándole a equilibrar sus derechos con sus responsabilidades. En el centro de esta propuesta está Emilio, el joven imaginario que protagoniza la obra. Emilio no es educado en escuelas abarrotadas ni encerrado en un rígido programa de estudios. En cambio, crece en el campo, lejos de las distracciones y corrupciones de la vida urbana. Aprende observando la naturaleza, experimentando con sus manos y enfrentando las consecuencias de sus acciones. Para Rousseau, la experiencia es el maestro más valioso, y el preceptor debe guiar, pero nunca imponer. Este modelo, aunque ideado en el siglo XVIII, plantea interrogantes que siguen siendo relevantes. En un mundo donde la educación se centra a menudo en memorizar datos y aprobar exámenes, ¿hemos olvidado el valor de aprender haciendo? Los enfoques modernos, como el aprendizaje experiencial o los métodos Montessori, pueden considerarse ecos del pensamiento rousseauiano, promoviendo el desarrollo integral del niño y respetando su ritmo natural. Rousseau también nos invita a reflexionar sobre el papel del entorno en la educación. Si la naturaleza es el primer maestro, ¿cómo impacta el mundo altamente artificializado en el que vivimos? ¿Cómo pueden los padres y educadores de hoy fomentar en los niños la curiosidad, la resiliencia y la conexión con lo esencial en medio de tantas distracciones? En última instancia, Emilio de la educación no es solo una propuesta pedagógica, sino una visión filosófica profunda sobre la condición humana. Rousseau nos recuerda que educar no es preparar al niño para adaptarse al mundo tal como es, sino darle las herramientas para cuestionarlo y transformarlo. Una lección que, a la luz de los desafíos del presente, parece más urgente que nunca. En su discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres, Rousseau nos lanza una pregunta que resuena con fuerza incluso hoy. ¿En qué momento el hombre, originalmente libre y bueno,
perdió su esencia y se convirtió en un esclavo de las estructuras sociales que él mismo creó. Para Rousseau, la respuesta a esta cuestión se encuentra en el surgimiento de la propiedad privada. Ese instante en el que alguien cercó un pedazo de tierra y proclamó: «Esto es mío». A partir de ese acto, la humanidad no solo perdió su igualdad, sino también la armonía que alguna vez definió su estado natural. La propiedad privada, según Rousseau, marca el inicio de todas las desigualdades. En su estado primigenio, el hombre vivía en una relativa igualdad, sin poseer más de lo que necesitaba para subsistir. Pero con la apropiación de la tierra vino la acumulación de recursos y la creación de jerarquías sociales. Quienes poseían comenzaron a dominar a quienes no. Este cambio no solo trajo consigo la dependencia y la explotación, sino que también dio lugar a leyes e instituciones diseñadas para proteger los intereses de los más poderosos, consolidando una sociedad profundamente desigual. Profundamente desigual. Es importante destacar que Rousseau no afirma que este cambio fuera intencionado. Más bien, lo describe como un proceso gradual, un deslizamiento de la humanidad desde su estado natural hacia un estado social lleno de contradicciones. La propiedad privada, que inicialmente podría parecer un progreso, se convirtió en la raíz de la corrupción moral y política. Las leyes, lejos de garantizar justicia, se transformaron en herramientas para perpetuar el poder de quienes ya lo tenían, estableciendo una falsa apariencia de orden y equidad. La crítica de Rousseau no se limita a describir esta dinámica. También cuestiona los discursos que la legitiman. En su época, pensadores como Hobbes y Locke justificaron las desigualdades argumentando que eran necesarias para la estabilidad social o la prosperidad económica. Rousseau, en cambio, desmantela estas ideas al señalar que no hay nada natural en la desigualdad, es un constructo humano, y como tal, puede ser desafiado. Este análisis no se queda en el siglo XVIII. En el mundo contemporáneo, las preocupaciones de Rousseau son más relevantes que nunca. Pensemos en cómo la acumulación de riqueza y la propiedad de los recursos siguen siendo fuentes de conflicto y desigualdad. Los datos actuales muestran que una pequeña élite posee más riqueza que la mayoría de la población mundial. Este fenómeno no solo refleja las críticas de Rousseau, sino que también nos invita a preguntarnos si las estructuras actuales perpetúan las mismas injusticias que él denunció. Un ejemplo concreto puede encontrarse en el acceso a la vivienda. En muchas ciudades del mundo, el derecho a un hogar se ve eclipsado por las dinámicas especulativas del mercado inmobiliario. Las propiedades, más que satisfacer necesidades humanas, se convierten en activos financieros, inaccesibles para millones. Esta situación es un eco claro del problema que Rousseau identificó. Las leyes y las instituciones protegen los intereses de los propietarios, mientras que los no propietarios quedan a merced del sistema. Para Rousseau, aunque estas desigualdades no son completamente eliminables, sí pueden ser mitigadas. Su propuesta no es una vuelta literal al estado de naturaleza, sino una reestructuración de las relaciones sociales basada en la equidad y la justicia. Esto implica repensar las instituciones y priorizar el bienestar colectivo sobre los privilegios individuales. En este punto, el pensamiento de Rousseau nos invita a reflexionar profundamente sobre el mundo en el que vivimos. ¿Es la desigualdad que enfrentamos una condición inevitable o un síntoma de un sistema que hemos permitido prosperar? Al mirar el pasado con los ojos críticos de Rousseau, encontramos no solo una crítica audaz, sino también una llamada a la acción, una invitación a construir una sociedad que valore más la humanidad compartida que las barreras creadas por la propiedad y el poder. Rousseau plantea una de las ideas más ambiciosas de la filosofía política: reconstruir la sociedad sobre la base de un pacto que devuelva al hombre su libertad perdida. Este pacto, descrito en el contrato social, no es un mero acuerdo práctico para garantizar el orden. Es una verdadera revolución en la manera de entender la relación entre el individuo y la comunidad. Su núcleo es la voluntad general, un concepto que no solo redefine la soberanía, sino que también da un nuevo significado a la libertad.
Para Rousseau, el problema central de las sociedades modernas es que las leyes, en lugar de expresar el bien común, suelen reflejar los intereses particulares de quienes ostentan el poder. Esta fragmentación entre lo individual y lo colectivo crea desigualdades e injusticias que alienan al hombre de su naturaleza. Frente a esto, Rousseau propone un nuevo tipo de contrato social, un acuerdo en el que todos los individuos renuncien a sus intereses particulares en favor de una voluntad común, la voluntad general. Esta voluntad no es simplemente la suma de las voluntades individuales, sino una fuerza moral y racional que busca el bien colectivo por encima de los caprichos personales. La libertad en este modelo adquiere un significado profundo. Para Rousseau, ser libre no es hacer lo que se quiere en cada momento, sino obedecer a la voluntad general, que representa lo mejor de nosotros mismos como comunidad. Esta idea puede parecer paradójica, pero Rousseau la defiende con firmeza. Obedecer a la voluntad general es, en realidad, obedecerse a uno mismo en su dimensión más elevada, aquella que trasciende los intereses egoístas y se compromete con el bien común. Por eso, en una de sus frases más célebres, afirma que quien se niegue a obedecer a la voluntad general será obligado a ser libre. Este concepto, aunque radical en su formulación, encuentra eco en muchos de los principios democráticos modernos. Pensemos en cómo las constituciones de los estados democráticos intentan plasmar el interés general en sus leyes, buscando equilibrar los derechos individuales con las responsabilidades colectivas. Movimientos históricos como la Revolución Francesa, que adoptaron la igualdad, la libertad y la fraternidad como principios rectores, se inspiraron directamente en el pensamiento de Rousseau. Más recientemente, la idea de soberanía popular ha sido un pilar de los movimientos democráticos que exigen mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Sin embargo, Rousseau también nos advierte sobre los riesgos. La voluntad general no es infalible, y puede ser distorsionada por manipulaciones o por el predominio de intereses particulares disfrazados de bien común. De ahí la importancia de la educación cívica, que según Rousseau, debe preparar a los ciudadanos para discernir el verdadero interés colectivo y participar activamente en su construcción. En este sentido, la libertad civil y la igualdad no son simples derechos, sino conquistas que exigen compromiso y responsabilidad. En la práctica, el modelo de Rousseau plantea desafíos profundos para cualquier sociedad: cómo equilibrar la diversidad de opiniones con la necesidad de un consenso. ¿Cómo evitar que la voluntad general se convierta en una herramienta de opresión para las minorías? Estas preguntas, lejos de restar valor a su propuesta, la hacen más relevante. Nos invitan a reflexionar sobre los fundamentos de nuestras democracias y a buscar formas de revitalizarlas frente a los desafíos actuales. Un ejemplo contemporáneo del impacto de estas ideas puede encontrarse en los movimientos por la justicia social que exigen políticas más inclusivas y participativas, desde las luchas por la igualdad de género hasta los movimientos por la acción climática. Vemos cómo las nociones de Rousseau sobre el bien común y la soberanía popular siguen inspirando a quienes buscan construir un mundo más justo. El contrato social no es solo un tratado sobre política, es una invitación a repensar nuestra relación con la sociedad y con nosotros mismos. Rousseau nos desafía a imaginar una comunidad donde la libertad no sea una concesión de los poderosos, sino una condición inherente al pacto que nos une. Al reflexionar sobre estas ideas, redescubrimos no solo el poder del pensamiento de Rousseau, sino también la posibilidad de construir una sociedad que realmente merezca ser llamada libre. Para Rousseau, la religión no es un sistema de dogmas rígidos ni una colección de rituales vacíos. En su visión, la verdadera espiritualidad emana del interior del ser humano, de un sentimiento natural que conecta al individuo con lo trascendente y con sus semejantes. Esta idea, que se despliega con especial claridad en la profesión de fe del vicario saboyano, es un pilar fundamental de su filosofía y representa una alternativa radical a las religiones institucionalizadas de su tiempo. La profesión de fe del vicario saboyano, incluida en su obra Emilio de la Educación, plantea que la razón, aunque poderosa, tiene límites para comprender el misterio del Creador. Para Rousseau,
El conocimiento de Dios no proviene de elaborados argumentos teológicos, sino de una certeza íntima, de ese sentimiento interior que, más allá de las palabras, nos hace percibir la presencia divina en la naturaleza y en la naturaleza, orden del universo. Este enfoque no busca negar a Dios, sino liberarlo de las cadenas de la teología racionalista y los intermediarios institucionales que, según él, han distorsionado su mensaje. En este sentido, Rousseau critica con dureza a las religiones reveladas, no por sus principios éticos o espirituales, sino por su pretensión de monopolizar la verdad. Los libros sagrados, los sacerdotes y los ritos, argumenta, han levantado barreras entre el hombre y Dios, sustituyendo el culto esencial del corazón por formalismos vacíos. Esta crítica, dirigida tanto al cristianismo de su tiempo, como a otras tradiciones religiosas institucionalizadas, no rechaza la religión como tal, sino su uso como herramienta de poder y control. En contraste, Rousseau propone lo que llama una religión natural. Esta religión no tiene templos ni jerarquías, se fundamenta en la conexión directa entre el individuo y lo divino, una espiritualidad simple y auténtica que fomenta el amor propio y el amor al prójimo. Esta visión, aunque profundamente personal, no es individualista. Para Rousseau, el sentimiento religioso verdadero debe traducirse en una ética de solidaridad y justicia que fortalezca la comunidad. Sin embargo, Rousseau no ignora la dimensión social de la religión. En el contrato social, introduce la idea de una religión civil, diseñada no para sustituir la religión personal, sino para complementarla en el ámbito político. Esta religión civil, cuyos dogmas se centran en la virtud, la justicia y la lealtad a la comunidad, tiene como objetivo reforzar los lazos entre los ciudadanos y garantizar la cohesión social. Según Rousseau, este tipo de religión no impone creencias privadas, sino que fomenta una espiritualidad compartida que unifica a la sociedad sin coartar la libertad interior de los individuos. Al reflexionar sobre estas ideas en el contexto actual, podemos encontrar paralelismos interesantes. El auge de las espiritualidades no institucionalizadas, como el mindfulness, la conexión con la naturaleza o las prácticas de meditación, parecen reflejar el ideal de la religión natural de Rousseau. Y se nos suena no mi culparía Rousseau. Y ganas dejar el ideal de la religión natural de Rousseau. Estas formas de espiritualidad buscan reconectar al individuo con su esencia y con el mundo, sin las restricciones de una estructura jerárquica. Al mismo tiempo, la necesidad de un sentido de comunidad y propósito compartido resuena con su visión de la religión civil, especialmente en un mundo fragmentado por las divisiones políticas y culturales. La propuesta de Rousseau, lejos de ser una simple crítica al pasado, nos invita a repensar nuestra relación con lo sagrado y con los demás. ¿Es posible cultivar una espiritualidad que trascienda las barreras de la dogmática y fomente una ética genuina de cuidado mutuo? ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre la libertad individual y la cohesión colectiva en nuestras creencias? Estas preguntas, tan relevantes en el siglo XVIII como hoy, nos muestran la vigencia del pensamiento rousseauiano. En última instancia, la religión, para Rousseau, no es un fin en sí misma, sino un medio para elevar al hombre y fortalecer la comunidad. Es un recordatorio de que lo trascendente no se encuentra en lugares lejanos o textos ocultos, sino en lo más íntimo de nosotros mismos y en los lazos que compartimos con los demás. Este mensaje, profundamente humano, sigue siendo un faro de esperanza en tiempos de incertidumbre. Llegar al final de este recorrido por la obra y el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau es más que un acto de aprendizaje. Es un viaje hacia las raíces de lo que nos define como seres humanos. Rousseau no solo fue un filósofo, fue un arquitecto de ideas que, como las piedras lanzadas a un lago, generaron ondas que todavía alcanzan nuestras orillas. Su legado ha trascendido siglos y fronteras, inspirando desde la Revolución Francesa hasta el Romanticismo, y sigue resonando en los movimientos sociales que buscan justicia, igualdad y una libertad más auténtica. Cuando Rousseau clamaba que el hombre nace libre, pero en todas partes se encuentra encadenado, no solo señalaba las cadenas visibles del poder y la desigualdad,
sino también aquellas que nos imponemos a nosotros mismos al olvidar lo que realmente significa ser libres, su llamado a recuperar nuestra humanidad esencial, a encontrar en la voluntad general un camino hacia una sociedad más justa y a reconectar con nuestra propia naturaleza, no ha perdido fuerza ni relevancia. Hoy, en un mundo saturado de ruido, sus palabras son un susurro potente que nos recuerda la importancia de detenernos y repensar quiénes somos y hacia dónde vamos. El romanticismo, con su culto a la emoción y a la naturaleza, bebió directamente de la fuente de Rousseau, abrazando su visión de un mundo donde el corazón guíe tanto como la razón, y los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, no habrían encontrado su forma sin las semillas que él plantó en el terreno del pensamiento. Hoy, incluso en los debates actuales sobre democracia, justicia social o sostenibilidad, sus ideas siguen siendo brújulas para aquellos que buscan caminos alternativos al caos de lo establecido. Pero Rousseau no fue perfecto, ni pretendió serlo. Su vida estuvo llena de contradicciones como la nuestra, y eso lo hace profundamente humano. Nos desafía no a idolatrarlo, sino a dialogar con sus ideas, a encontrar en ellas puntos de partida para nuestras propias reflexiones. Y es aquí donde su verdadera fuerza se manifiesta, en su capacidad de invitarnos a pensar, a cuestionar y a imaginar. Si algo nos deja Rousseau es el desafío de no conformarnos, de mirar más allá de lo inmediato, de aspirar a una sociedad más justa y a una vida más auténtica. Como un maestro que enseña no qué pensar, sino cómo hacerlo, nos deja una tarea inacabada. Construir un mundo donde la libertad no sea una palabra vacía, sino una experiencia compartida. Gracias por acompañarnos en este viaje por la obra y las ideas de uno de los pensadores más influyentes de la historia, un tobacoro, de un conto, non, gantroli, y canto, pencuento posinterio, dupilla. Llega historia. Si este vídeo te ha inspirado, si te ha hecho reflexionar, o simplemente disfrutar de un rato diferente, te invito a suscribirte a Filosofía Desatada. Aquí continuamos explorando esas ideas que, como las de Rousseau, tienen el poder de cambiar no solo nuestra forma de pensar, sino también la forma en que vivimos. Y ahora, como diría Rousseau, que cada uno de nosotros encuentre su propio camino hacia la libertad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desatando la filosofía y descubriendo juntos lo esencial. ¡Hasta pronto!